Bueno, muy buenas noches para todos y todas, para quienes siguen este Café Esperanza digital, virtual, online. Mi nombre es David Flores, junto a Víctor Gaviria, Wendy, Sebastián Sora, hacemos este Café Esperanza. Debo decir, en este momento en unas circunstancias particularmente difíciles. Eh, Sabemos que es un momento en el que seguramente muchos y muchas tenemos muchas preocupaciones, que seguramente estamos pensando en familiares, que estamos pensando en personas que no la están pasando bien en este momento, que estamos pensando en la humanidad que está atravesando una situación, digamos, ciertamente inédita, no como humanidad, pero sí por lo menos diríamos que en buena parte de esta generación eh, no habíamos vivido una pandemia de estas características, o otras generaciones sí las vivieron. Eh, este Café Esperanza no busca seguramente llenarlos más de, bueno, puede ser que sí, de más interrogantes, pero nace con un sentido, y el sentido es más allá de la discusión, eh, digámoslo así, propiamente de qué es bueno, el COVID-19, que pues aquí tenemos una médica que seguramente nos podrá explicar un poquito más de eso. Queremos hablar sobre las dimensiones sociales y políticas de lo que está pasando. Eh, qué tan cierto, y hacer un poco la disputa política también de cómo entendemos lo que está sucediendo. Es tan cierto esto que dice Iván Duque, por ejemplo, de que eh, este virus no estábamos preparados desde ninguna naturaleza, que afecta por igual a todos los países, que afecta, eh, nosotros partimos de que no, de que evidentemente podríamos decir que el virus no distingue clases sociales ni países, pero sí es cierto que hay países que se han preparado mejor, no solamente para estas circunstancias, sino para otras. Y eso tiene que ver con los modelos políticos, tiene que ver con los modelos de salud, tiene que ver con las decisiones macroeconómicas de quienes nos gobiernan, y también debemos decir de por quienes votamos. Eh, Estamos, digamos, en un momento particularmente difícil. Se estima que se van a perder 25 millones de plazas de trabajo en el mundo. Eh, Se estima, digamos, también unas dimensiones supremamente complejas sanitarias, sociales, políticas en buena parte del planeta. Y queremos, pues, complejizar un poco esa discusión, también pensando que desde quienes hacemos este café tenemos una apuesta política clara, y es una dimensión, poder vivir esto con una perspectiva de derechos, con una perspectiva democrática, solidaria, y que esta situación nos permita cuestionar la forma en la que estamos viviendo, la forma en la que producimos, cuáles son las prioridades de los gobernantes por los que votamos, cuáles son las políticas que deben emplearse. Nosotros aquí partimos evidentemente de que esto pone de presente pues, el fracaso del modelo neoliberal. Ni el mercado, ni el neoliberalismo, y hay que decirlo con toda claridad, ni el uribismo nos cuida, nos pone en un grave peligro, y pues de alguna forma esta situación pues así lo está ratificando. Entonces, para hablar un poco de esto, tenemos a tres invitados muy especiales. Tenemos a Carolina Corcho. Ella es médica, es psiquiatra, de la, es médica, psiquiatra, y es vicepresidenta se me olvidó, Carolina, tú me puedes, De la Federación Médica Colombiana. de la Federación Médica Colombiana. Tenemos al profe Andrés Felipe Mora. Él es politólogo, es magíster en economía y tiene un par de doctorados, y ha venido trabajando mucho sobre los temas de hacienda pública, sobre los temas de renta básica, que es un tema que nos parece muy importante hablar en este momento. Y en breve vamos a tener también al senador Gustavo Bolívar de la coalición Decentes, que ha venido también planteando un poco la importancia de que esta crisis pues la paguen sobre todo fundamentalmente los más ricos, el sector financiero, bueno, es decir, quienes más tienen y quienes más se han beneficiado de las políticas
que históricamente, pero que particularmente en este gobierno se han legislado a favor de unos muy pocos. Entonces, bueno, sabemos que estamos todos desde la casa. Esta es la primera vez que vamos a hacer un café bajo esta perspectiva. Todos estamos en la casa. Seguramente vamos a tener algunos problemas técnicos, entonces les pido nos tengan un poco de paciencia. Y, y bueno, también comenzar por saber cómo están ustedes, cómo han vivido esto desde lo humano, ¿no? Entonces yo quisiera empezar por preguntarles eso, cómo lo está viviendo Carolina, cómo lo está viviendo el profe, cómo va la cosa en sus casas, en sus profesiones, Carolina desde la medicina, cómo lo ve también el profe, cómo le dando estas clases virtuales. Caro. Bueno, ahí me escuchan. Sí, pero Entonces, no se ve tú. Tienes como deshabilitada la cámara, parece. Ya, ahora sí. ya está habilitada la cámara, listo. Bueno, lo primero, muchas gracias, David, por la invitación y la posibilidad de poder conversar con la gente, pues, como sobre esta situación tan apremiante de salud pública. Específicamente, pues, evidentemente, como médica lo estoy viviendo. Yo soy médica psiquiatra y uno de los lugares donde yo trabajo es dentro de los establecimientos carcelarios, que es una de las zonas de mayor conflicto en este momento por la situación. Recordemos que en Italia los primeros motines se desarrollaron en las instituciones carcelarias. En Colombia, desafortunadamente, se presentaron, digamos, estas protestas de la población carcelaria por las dificultades que tienen, no desde ahora, sino desde siempre, no solo de hacinamiento, sino de prestación de servicios de salud, y pues esto ha terminado en una dolorosa masacre en La Modelo que hasta ahora no ha sido aclarada. Entonces, nuestras actividades están temporalmente suspendidas en la prestación de psiquiatría, digamos, en estas instituciones. Pero de otro lado, pues también está mi dirigencia gremial, pues porque nosotros nos corresponde la representación de los médicos en todo el país. Somos el ente gremial de los médicos en el país y pues evidentemente esto es una población muy vulnerable en este momento porque es la primera línea de defensa que tienen en este Claro, claro, momento. te voy a interrumpir un segundito, discúlpame, qué pena, discúlpame un segundo. Es que creo que entró Gustavo Bolívar. Gustavo, ¿nos Sí, escuchas? aquí ando, sí. Ah, ¿Pongo bueno. silenciar el micrófono? Sí, y puedes habilitar tu cámara, porfa. Ya, Caro, qué pena contigo. Continúa. Bueno, entonces, como les decía, los médicos son y el personal de salud en general, no solo los médicos, las enfermeras, los terapeutas respiratorios, son la primera línea de defensa que hay frente al virus en la población. The Lancet, que es el gran periódico de publicación del Reino Unido, comienza su último editorial diciendo, mientras que millones de personas están buscando cómo irse a sus casas, en este momento el personal de salud se está preparando a cómo salir a las calles para enfrentar esto. Y es una situación preocupante porque el gran error que cometieron en China, y los chinos les advirtieron a los italianos, es que había que proteger al personal de salud, porque si no se protegía al personal de salud, ellos se volvían fuente de contagio, además de entrar en unos estados de ansiedad que iba a hacer que el manejo de la pandemia se complejizara mucho más, porque si tú tienes debilitada la primera línea de defensas y protección de bioseguridad, sin tapabocas, sin condiciones de protección psicológica, esa línea de defensa derrotada, el virus pasa y atraviesa la población. Eso fue lo que pasó en China. En Italia, el 20% de los contagiados pertenecen al personal de la salud. En España, el 12% pertenecen al personal de la salud. Y ya tenemos reportes, digamos, de que muchos de los médicos han muerto. La semana pasada en Italia se suicidó una enfermera porque terminó contagiada y no soportó el hecho de que hubiera contagiado a sus familiares. Entonces es una situación realmente fuerte, digamos, desde el punto de vista del personal de la salud, y en Colombia estamos hablando de sistemas de salud mucho más fuertes, estados de bienestar, de alguna manera, países donde todavía hay atisbos del estado de bienestar. En Colombia la desprotección del personal de salud es francamente inaceptable. Básicamente en este momento los médicos están comprando sus propios kits de autoprotección. Hay un asunto que ustedes tienen que tener claro: en Colombia hay 300.000 trabajadores de la salud. De esos 300.000, 110.000 son médicos. El 80% estamos contratados por OPS a destajo
o contrato verbal o por evento. O sea, si usted ve al paciente le pagan o si no, no. Muchos no tienen ni siquiera riesgos laborales ni prestaciones. Es decir, en este momento si tú vas a la rama judicial, todas las ramas judiciales de planta. Eso no existe en el sector salud en Colombia. En Inglaterra, en Canadá, en cualquier país del mundo, los médicos son de planta del Estado. Aquí no. El 80% está pauperizado. Entonces, en ese sentido, la desprotección es enorme y el peligro para la población es enorme. Llevamos desde nuestras agremiaciones médicas insistiéndole al gobierno, ya hemos mandado bastantes cartas. La carta de solicitud de la cuarentena fue firmada por todas nuestras agremiaciones a nivel nacional para solicitar al gobierno cuarentena general. Hemos mandado nuestras solicitudes, ya inclusive hay una carta que enviaron los presidentes de las 5 altas cortes solicitándole al ministro de Salud, por favor, gestionar la ropa de trabajo y la protección para el personal de salud. A eso el doctor Fernando Ruiz, ministro de Salud, ha respondido que eso es responsabilidad de las administradoras de riesgos laborales. De las ARLs. Las ARLs han respondido que no van a responder, por eso algunas han dicho porque eso no corresponde a enfermedad laboral porque es una pandemia. A eso súmale que por las condiciones de precarización de la contratación, muchos médicos y enfermeras no tienen ARL. Luego, en este momento no tenemos claro ni resuelto quién va a responder por el personal de salud y su protección, que es la protección de la población. O sea, ni siquiera estamos entrando en un debate de formalización y laboralización, es que ni siquiera estamos pidiendo esto, estamos pidiendo lo básico para que no seamos un personal suicida que termine haciendo daño a la población porque ante la imposibilidad de protegerse a sí mismo no pueda proteger a los otros. Eso es lo básico que tiene que tener el Estado. Y eso bien, no Caro, está bueno, Carolina ya se nos tiró de una con el tema, se nos metió de una muy bien esa introducción. Gustavo, bueno, te damos la bienvenida al Café Esperanza, nos alegra mucho que nos estés acompañando. Queremos hablarles un poco más de las dimensiones sociales de esta crisis, ¿no? Ya Carolina nos introdujo esta fuerte situación que está viendo el personal médico de Colombia, el personal de la salud en general, no solamente los médicos, producto pues de la flexibilización, de la pauperización neoliberal del trabajo en su rama. Queremos hablar y quiero preguntarte a ti esto, Gustavo, para empezar. Bueno, y presentarte con Carolina, ella es médica psiquiatra, es vicepresidenta de la Federación Médica. Te presento también con Andrés Felipe Mora, él es profesor de la Nacional y de la Javeriana y es politólogo, magíster, tiene un par de doctorados, digamos, con ellos estamos conversando un poco desde diferentes ámbitos sobre esta realidad. Entonces quiero preguntarte a ti, Gustavo, en particular lo siguiente, y es, se nos está diciendo permanentemente a los colombianos de que esta crisis social que estamos viviendo, pues es sobre todo culpa del COVID-19, que la baja, digamos, del precio del petróleo, pero sobre todo se nos ha dicho que ningún país estaba preparado y que esto está afectando por igual a todo el mundo. Y realmente lo que vemos es una cosa muy diferente, ¿no? Vemos un país como Alemania donde las cifras son muy bajas, un país como China en general, pero más allá de hablar de los casos internacionales, lo que quiero preguntarte es, ¿qué tan cierto es o sea, cómo crees que estaba el país antes de esto? ¿Estábamos preparados para esto políticamente, socialmente? ¿Cómo ves tú esta situación que está develando? Bueno, muchas gracias y a los compañeros de panel. Conozco a Carolina, a Andrés, ¿no? Pero bueno, un saludo a todos. Disculpas por llegar tarde. Estaba muy ocupado en la casa. Resulta que a nosotros nos han dicho muchas mentiras en esta crisis, en esta pandemia. Obviamente era algo que nadie esperaba en el mundo y ha cogido a todo el mundo desnudo y por sorpresa. ¿Quiénes están superando, digamos, con buenas cifras la pandemia? Pues los países que tenían control sobre su sistema de salud. Los países que tenían mejor infraestructura sanitaria. Y uno lo ve simplemente en cifras muy pequeñas. Por ejemplo, Alemania, que tiene 43.000 infectados, solo tiene 262 muertos. Eso es menos del 0,2%, 0,25%. Mientras que Italia está en 10%.
Italia tiene 80.539 infectados y 8.215 muertes, el 10%, es una barbaridad. China, pues ya todos saben, tuvo más o menos un promedio del 3%, 3.5%. Y España, pues está también en niveles altísimos, como del 5%. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Alemania tiene tan pocos fallecidos? Eso no tiene secreto. Simplemente España tiene 25.000 unidades de cuidados intensivos con respiradores y está ampliándolo a 50.000 en este momento y creo que lo van a lograr antes de una semana. Italia tenía 5.000. Italia tenía 5.000 camas de unidades de cuidado intensivo. Obviamente cuando llega toda la pandemia y ataca a todo el mundo al tiempo, pues no hay cómo atenderlos y vimos esta mortandad que incluso, si ustedes recuerdan, antier, creo, un sacerdote de 72 años dice, bueno, denle mi respirador a este muchacho que ha vivido menos y que se salve él, y él se murió. Eso nos puede pasar en Colombia, porque Colombia tiene 900 y pico, no me acuerdo el pico, pero digamos que 50 UCIs, o sea, unidades de cuidados intensivos. Si Italia con 5.000 ha tenido casi 8.000 muertos, Dios no lo quiera, lo que quiera pasar aquí en Colombia, tendría que ser una catástrofe de enormes proporciones, porque pues no tenemos, nos agarró desnudos y nos preocupa más ver al gerente del COVID, ese cargo rarísimo que inventan, ponen un señor ahí que toda la vida ha sido como un gerente de campañas y esto, a gerenciar la crisis, y sale por televisión antier a decir, no hay respiradores, hemos tratado de comprarlos y no hay. Y obviamente no hay porque los países que lo producen pues están en su consumo interno, los están utilizando, y él dice que hay una cola que seguramente ni en 6 meses podríamos tener los respiradores en Colombia. Entonces, si podemos controlarla, por eso es tan importante este encierro, tan importante, porque si podemos mantener aplanada la curva, pues no vamos a tener ese choque que tuvo Italia o España de todo el mundo al tiempo con el virus, y obviamente nos va a atacar de una forma salvaje. Entonces, los dos países que han podido controlarlo, que son Corea, que aplanó la curva, definitivamente, pues también hizo algo que aquí no estamos haciendo, y es muchas pruebas. Tienen una tasa de 5.600 pruebas por millón de habitantes, mientras que Colombia tiene una tasa de 76 pruebas por millón de habitantes. ¿Qué hicieron? Hacérsela a todo el mundo, aleatoriamente. Aquí, yo por ejemplo, cuando llegué de Miami, que me criticaron mucho, pues yo ya me dije, mire, vengo de Miami, pero no tengo ningún síntoma, bueno, ya cumplí los 14 días, nunca tuve un síntoma, pero llamé a decirles, ¿me puedo hacer la prueba? Me dijeron, ¿tiene síntomas? Les dije, no, me dijeron, no, entonces no gastemos la prueba con ustedes, gastémosla con alguien que tenga síntomas. Bueno, entonces yo igual me encerré y toda la cosa, pero en Corea sí se la hacían a todo el mundo. Y entonces ahí es donde empezaron a detectar casos, y miren que ellos son países que no se han confinado. Corea nunca se confinó totalmente. Entonces, si uno mira las cifras de pruebas hechas aleatoriamente a un número de personas por millón de habitantes que tienen estos países versus las nuestras, estamos en un momento paupérrimo. Y vemos también la proporción de unidades de cuidados intensivos que tienen los países que han, digamos, sorteado mejor el asunto con los nuestros, y estamos también igual de paupérrimos. O sea, lo mejor que podemos hacer y lo que estamos haciendo es encerrarnos, y no solamente estos 19 días, sino muchos más. Viene la pregunta, ¿de qué va a vivir la gente? Ahí donde... Pero no se me adelante, que esa es la segunda pregunta. Esa es la segunda pregunta, y es un poco qué hacemos en la crisis. Senador, le voy a dar la palabra a Andrés Felipe. Listo. Andrés Felipe, a ti quiero preguntarte un poco la misma pregunta, pero desde la perspectiva económica. O sea, esto que Gustavo nos decía, no tenemos cómo importar respiradores. Esto está evidenciando pues un aparato productivo dependiente que produce muy poco en el país, a pesar de que ya vemos que en Antioquia, en la Nacional, en varias universidades está haciendo esfuerzos de producir respiradores en Colombia, pero digamos, ¿cómo estaba el aparato productivo colombiano, la economía colombiana para enfrentar una situación de estas, y tú cómo lo ves? Es decir, ¿qué reflexión puede hacer uno ahí? Bueno, muy buenas tardes para Gustavo, para Carolina, para ti, David. Bien. Para quienes lo están viendo, me reportan que tenemos como 500 conectados en este momento en el Facebook. Bueno, muy bien, y para quienes nos ven y nos escuchan. En este momento, pues,
Digamos que para Colombia, pero en general para el mundo, el coronavirus llega en un momento de profunda debilidad en la economía. Hablo particularmente del caso colombiano. Nosotros ya veníamos, digamos, sosteniendo una crisis social muy importante y pues digamos, eso es histórico y es estructural en la economía colombiana. Si hacemos referencia a temas de informalidad, pero si hacíamos referencia también al incremento en la tasa de desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación de crisis social previa se agrava por la llegada del coronavirus y creo que ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Y es que en general en las intervenciones que se han realizado, particularmente desde el gobierno, y hablo particularmente del gobierno nacional central, es que estamos enfrentando una crisis sanitaria. Y efectivamente, una de las dimensiones de la crisis que enfrentamos es sanitaria y tiene que ver con la pandemia. Pero el problema es que esta crisis sanitaria cae en una situación de crisis social que ya veníamos cargando en el país. Lo digo por la situación de desempleo que vivíamos, lo digo por la situación de informalidad, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos una situación muy complicada socialmente que se agrava también por la situación fiscal que tenemos. ¿Por qué? Porque estas situaciones de crisis, la política fiscal cumple un papel fundamental. No solo en las crisis que ya venía mencionando en relación con el desempleo, por ejemplo, sino en la manera y en las posibilidades que tenemos de enfrentar esta nueva dimensión. Entonces veníamos con unas cuentas nacionales muy complicadas debido fundamentalmente a el recorte tributario que se hizo durante el gobierno o que se ha hecho durante el Profe, gobierno. háblenos en castizo, háblenos, bueno, ¿qué es esto de estas cuentas complicadas, reforma Las tributaria? cuentas complicadas fundamentalmente es que el gobierno perdió una cantidad muy importante de ingresos que venía generando a partir de un recorte a los impuestos al sector corporativo, es decir, a las empresas del país. Supuestamente esto es un lío porque en realidad la teoría económica nunca demuestra esto. Supuestamente hacerle recortes tributarios a las empresas genera impactos positivos en términos de generación de empleo y en términos de generación de crecimiento económico. Sin embargo, es paradójico porque el ministro Carrasquilla había hecho unos pronósticos de crecimiento económico para el país para este año cercanos al 3%, pero después, antes del coronavirus, había dicho que él ajustaba la tasa a la baja más o menos al 2.7, 2.8%. ¿Qué significa eso? Que desde el comienzo se sabía que esos estímulos, supuestos estímulos tributarios, no iban a generar el efecto deseado, no iban a servir y que sí generaban un impacto fiscal profundo. Hoy tenemos un lío y es que no se tiene plata para enfrentar la crisis. Entonces, por eso digo que tenemos un conjunto de decisiones políticas previas y tenemos una estructura previa de crisis social que se ven agravadas por la llegada del coronavirus. En este momento tenemos el problema es de dónde se va a sacar la plata para enfrentar estas problemáticas que las personas que me han antecedido han enunciado, porque todo esto necesita recursos. Y el problema, y con esto quisiera dejar ahí para no extenderme tanto, el problema es que los estados tienen como 2 o 3 mecanismos de financiamiento. Entonces, uno es generar impuestos. La verdad es que en este momento generar impuestos sería imposible. Al contrario, se está pensando en hacer unas devoluciones de impuestos o acelerarlas, como el impuesto del IVA a ciertos grupos de personas, etcétera. Y la segunda es el endeudamiento, pero en este momento también es muy complicado. Es complicado endeudarse en el exterior, dado el dólar tan caro que tenemos. Y en el interior, pues no es claro quién pueda prestar plata, es decir, al interior del país. Algunos proponen que los fondos de pensiones que en este momento captan todo el ahorro de los asalariados del país podrían prestarle plata al gobierno, pero digamos que esas salidas son muy problemáticas en términos de las condiciones que se le impondrían al gobierno, etcétera, para poder acceder a esos préstamos. Entonces, digamos que ahí no hay salidas claras en términos de cómo financiar esta situación. Y a ello hay que agregarle una situación muy complicada y es la caída de los precios del petróleo. En este momento están reportando el precio del barril a $23. Recordemos que el gobierno había considerado que el barril se iba a mantener más o menos cercano a los $63. ¿Y por qué es importante esto? Porque el gobierno o el Estado colombiano es el mayor accionista de Ecopetrol y entonces cuando Ecopetrol
esta empresa que realiza todos los procesos de extracción y venta de petróleo, tiene más recursos, pues el gobierno tendría más recursos. Lo que pasa es que con un petróleo tan bajo, o un precio de petróleo tan bajo, no los va a tener. Cierro indicando que la caída de los precios del petróleo no solo afectan esos ingresos que tendría el gobierno vía Ecopetrol, sino que afecta también el monto de las regalías, que es otro recurso importante para las regiones, exactamente, pero también para, digamos, el gobierno en términos del direccionamiento que puede hacer de los proyectos, y adicionalmente caen también los impuestos que generalmente se le pueden generar a estos procesos de extracción petrolera. Entonces, el efecto de la caída de los petróleos impacta esos tres niveles. Entonces, tenemos un problema muy grave de falta de recursos. Eso no quiere decir que no haya soluciones, tal vez sobre eso volveremos más adelante, pero solo quiero ilustrar la problemática que se tiene en este momento. Una crisis social previa, un conjunto de decisiones previas que se ven agravadas por la llegada del coronavirus y falta de recursos inicialmente para poder enfrentar la crisis. Bien, Gustavo, vuelvo contigo. Voy a decir rotándolos a los tres. Lo que ibas a decir, un poco la pregunta, bueno, tenemos un panorama ciertamente complicado, tanto desde el punto de vista de las condiciones de la salud absolutamente privatizada, con unas condiciones muy precarias para los trabajadores, las condiciones macroeconómicas que mencionaba Andrés Felipe. Pero ¿qué hay que hacer en este momento? ¿Qué están pensando ustedes en la bancada de oposición? ¿Qué se está planteando, por ejemplo, a nivel nacional e internacional? Hay instituciones, países, grupos políticos pidiendo moratoria de la deuda. Recordemos que el servicio y el pago de la deuda es uno de los dos principales rubros del presupuesto nacional. Se está hablando de una renta básica, de un paquete de alivios que implique no pagar servicios, moratoria de créditos. ¿Qué crees tú que hay que hacer? Cuéntanos un poco también de cómo viste esto del decreto 444, qué está pasando en el Congreso en este momento. Cuéntanos un poco, ¿va a funcionar el Congreso sí o no? ¿Qué está pasando por allí? Tienes el micrófono apagado, creo. Ok, sí. Les decía que es muy delicado que el Congreso, que el Legislativo no esté funcionando en este momento, porque obviamente el gobierno, aprovechando la emergencia, pues está prácticamente legislando. Y hay dos temas muy preocupantes. El primero, que la pandemia más grande que viene, esa sí es casi monstruosa y va a matar tanta o más gente, es la del desempleo. Yo soy empresario, David, y obviamente estoy en contacto con las personas de mi gremio, que es la hotelería. La mayoría de personas están quebradas y están echando gente a la calle. Yo ni siquiera me atrevo a criticarlos porque pues uno como empresario no sabe cómo pagarle a 20 a 30 personas un mes y menos 2 y más si esto va a durar más tiempo. Y las ayudas del gobierno no están realmente. Ha habido muchos discursos, uno los escucha en televisión, a la alcaldesa, al presidente, a los gobernadores, y uno dice, no, ya se solucionaron los problemas. Mentira, no están llegando las ayudas y no van a llegar a los pequeños y medianos empresarios, que son los que sostienen el empleo y la productividad. Entonces, cuando pase todo esto, nos vamos a encontrar con desempleos de tasas de más del 20%. Y muy difícil se van a reenganchar porque los mismos empresarios van a quedar quebrados. Después, digamos, estoy hablando por la hotelería, por el turismo, que es una industria muy fuerte en Colombia. La Semana Santa, por ejemplo, se va a perder. Aquí hay 3, 4 fechas al año en la que este sector se nutre, hace los ahorros para pasar, digamos, otras fechas que no tienen tanta importancia. Y entonces, eso mismo está pasando con otros sectores. Por ejemplo, hoy hablaba con un sobrino mío que tiene un jardín infantil y ningún padre quiso meter los niños este mes y no le pagaron pensión. Me dijo, tío, me toca sacar 6 profesores. Estoy hablando de empresas chiquitas, pero como esas hay miles y miles por todo Colombia y la ayuda del gobierno no está llegando a ellos. ¿Cómo está llegando? Los bancos están ofreciendo ni siquiera como ampliar los créditos, como correrlos un poco, como que no generar interés en ese tiempo, pero no están generando con donaciones y eso obviamente pues al banco no le corresponde, pero en una contingencia de estas al Estado sí le corresponde subvencionar y eso es con subsidios. Porque tú corres un préstamo, está bien, pero termina la pandemia y el préstamo está ahí. Los servicios públicos, no, que los vamos a indexar a 3 años, pero sigue la deuda. Y una deuda, pues
Andrés, que es economista, sabe, una deuda, mientras no se esté produciendo, esa deuda se va a correr y se va la gente a angustiar más y va a cargar con más deudas porque los servicios tampoco se están subsidiando. Entonces, en el momento en que el gobierno, obviamente estamos en un país pobre, pero hay que echar manos de varias fuentes. Por ejemplo, las reservas internacionales es una. La otra, que no sea Petro que esté pidiendo que condonen por lo menos intereses de la deuda que ocupan casi el 26% del presupuesto nacional. Entonces, que sea el mismo gobierno que se una con otros países emergentes y hagan esa solicitud al Fondo Monetario Internacional. De hecho, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sacaron hoy un pronunciamiento diciendo que los países de la IFI deberían suspender pagos. Colombia no hace parte de los países de la IFI, pero podría, digamos, tomar digamos, ese resquicio que se abre allí para lo que y liderarlo. Con otros si países. nosotros tuviéramos una buena dirigencia, estarían liderando esa solicitud a nivel latinoamericano, por lo menos, porque esto va a afectar a Latinoamérica y al mundo por igual. Entonces, no ve uno un gobierno creativo. Simplemente están paliando, obviamente, que con el mercadito, que con la cosa, pero eso no es suficiente. Cuando venga esa oleada de desempleo tan brutal que va a llegar a Colombia, que ya se está dando, pues nos vamos a dar cuenta que la economía se va a ir al piso, ya se está yendo al piso. Y no ve uno un gobierno creativo, uno no ve un gobierno que esté haciendo propuestas novedosas, ¿no? Simplemente lo mismo de siempre. Proteger los bancos, no los toca, los bancos, la verdad les ha faltado altura en esta coyuntura, porque ustedes saben que de la época de los 80, cuando recuperamos ese Banco Gran Colombiano y después los otros, Colombia ha sido generosa para rescatar los bancos, pero los bancos hoy están bollantes, han ganado más de 33 billones en solo 2 años y ni siquiera, por ahí lo que hacen es, vamos a ampliarles el crédito a tanto tiempo, incluso ganando más plata, porque entre más plata, más plazo tenga uno, el dinero prestado, pues ellos ganan más. O sea, no veo, la verdad, una solución creativa por parte del gobierno y tiene que echar mano ya de algo urgente para paliar la crisis, para subsidiar. Es que no es simplemente le voy a prestar, pues los endeuda más y esa deuda va a seguir creciendo y lógicamente eso va a tener un impacto en el empleo muy brutal. ¿Verdad? Vale. Caro, quiero preguntarte también esto y es, en este momento, ¿qué habría que hacer? O sea, ¿cuáles serían esas medidas que le permitirían al personal de la salud afrontar esta crisis con mayor protección, con mayores derechos? ¿Qué hay que hacer también para que también desde el punto de vista de la construcción o de aumentar la infraestructura para responder a esta situación? O sea, como en 2 dimensiones. ¿Cómo ves tú el tema laboral, o sea, de las condiciones pues, de ustedes, los trabajadores de la salud, que dicho sea de paso aprovecho para felicitar, para honrar a todas las personas del personal médico que le están poniendo la cara a la crisis, ¿no? Sí. Médicos, enfermeros, fisioterapeutas, bueno, en general todo el mundo está en función de esto, y están poniendo y arriesgando sus vidas, ¿no? En otra dimensión, no desde lo médico, pero también reconocer que en este momento igual hay mucha gente que está trabajando en otros aspectos, produciendo alimentos, repartiéndolos, bueno, mucha gente que hoy está arriesgando también su vida para que en medio de estas condiciones difíciles pues se pueda afrontar de mejor manera. Pero ¿cómo crees qué son las cosas que habría que hacer en este momento desde la perspectiva de la salud, tanto para el personal que trabaja en él, como en general para afrontar mejor esta crisis? Construcción de hospitales, habilitación de camas, ¿qué se puede hacer en este momento? ¿Qué sabes que están haciendo en otros países? Bueno, muchísimas gracias, David, y saludo al senador Bolívar y Andrés. Bueno, hay como varios asuntos. Lo primero es que las medidas más importantes en este momento es el confinamiento general, pero el confinamiento general depende de esas medidas de protección social que se tienen que tomar, ¿cierto? Porque evidentemente el 60% de la población colombiana vive en la informalidad. Hay inclusive cifras de Cuarentena que... con hambre no es cuarentena. Exactamente. Entonces, lo que se puede precipitar en Colombia es un estallido social por hambre que no va a lograr ni el confinamiento general y nos va a generar otro tipo de problemas que ya es resolver un problema de estallido social. Frente a eso, ese punto del confinamiento, el gobierno pues ha hecho unas medidas
de direccionar recursos de subsidios de bonos alimentarios a jóvenes en acción, al adulto mayor y familias en acción, pero no se ha respondido qué va a pasar con el conjunto de familias que no responden a ese grupo, que no están en ese grupo, pero que igualmente están en informalidad. El decreto 444 tampoco es claro en cuál es el apoyo que le van a dar al pequeño y mediano empresario, porque es que las grandes empresas, que son las 1000 empresas en este país que en los últimos 4 años obtuvieron 200 billones de ganancia, entre esas 70 billones de pesos para el sector financiero, están bollantes. Es decir, esas es las que, y con exenciones de impuestos además, esas tendrían que aportar en esta crisis. Pero no queda claro dentro del decreto del gobierno cuáles son los subsidios al pequeño y mediano empresario para que se pueda proteger al empleado de la clase media, y quienes no están en esos programas de subsidio, cómo van a ser subsidiados para que sea posible el confinamiento general. Eso es lo primero y nos preocupa, porque si no hay confinamiento general, hay unas proyecciones del Instituto Nacional de Salud que dice que próximamente, en los próximos 4 meses, puede haber un contagio de 3.900.000 personas, sin medidas. Lo ponen en un decreto, ¿no? Eso lo ponen en el decreto con pacientes críticos de 189.000. Es decir, pacientes que necesitan unidad de cuidados intensivos. En este momento, ¿cuál es la situación con la realidad epidemiológica que tenemos? Nosotros tenemos un cálculo con los expertos que en los próximos días puede haber un aumento de 24.000 contagios. Eso implica que el 5% necesitarían cama de cuidados intensivos, de acuerdo a las cifras de China, porque China se comportó así, pero Italia, que es más parecido a nosotros, requirió el 12% de camas de cuidados intensivos. Eso implica que nosotros en este momento en Colombia tenemos 5.843 camas de cuidados intensivos, según cifras del gobierno, que no las tienen. 5.843, de las cuales 940 están en Bogotá. De esas camas de cuidados intensivos, la totalidad, casi la totalidad, están concentradas en los centros urbanos, es decir, en las grandes capitales de Colombia: Cali, Medellín, Bucaramanga, Bogotá y sus zonas metropolitanas y aledañas. La mitad de este país no tiene la infraestructura hospitalaria para poder atender una emergencia de este tipo, ¿cierto? ¿Qué situación tenemos nosotros en este momento? El gobierno nacional no tiene tampoco un sistema de información clara. El viceministro Moscoso de Salud ayer dio una entrevista en El Espectador diciendo que él dice que hay 5.843 camas, pero que él no sabe ni cuántos ventiladores hay ni dónde están, porque en Colombia el sistema de salud no tiene sistema de información público. Entonces todo tiene un carácter especulativo. ¿Qué es lo que hay una realidad? Es que hay una producción nacional de ventiladores, pero esos ventiladores no tienen el nivel de complejidad que requerimos. El gobierno ya ha hablado de la importación de unos ventiladores y unos equipos de ventilación. Sin embargo, como no ha habido una decisión clara del Ministerio de Salud de que tiene que asumir la rectoría de todo el sistema, David y Gustavo y Andrés. Te corto ahí para decir esto, o no, digamos, Irlanda, España, acaban de anunciar que asumen temporalmente el manejo tanto de las instituciones privadas como públicas del sistema de salud. O sea, nacionalizan temporalmente el sistema de salud para controlar la crisis, ¿no? Exactamente, y esos son sistemas más públicos que el colombiano. Para que ustedes se hagan una idea, el sistema de salud colombiano es fundamentalmente privado. Hay 41.000 prestadores de servicios de salud, es decir, clínicas privadas frente a 900 hospitales públicos. Es un sistema privado, donde en este momento, y hay 39 EPS, esas 39 EPS cada una funciona como le da la gana. No hay rectoría ni control sobre ellas. Repítanos eso que creo que es bien importante. En este momento en Colombia hay 41.000 prestadores de servicios de salud privados. Escúcheme pues, senador Gustavo, porque necesitamos que ustedes en el Congreso de la República nos ayuden con esto. Hay 900 hospitales públicos. No, pues es que de pronto ustedes me ven muy desesperada, pero es que yo estoy preocupada porque me toca todos los días con los médicos hablar de esto. Hay 900 hospitales públicos. Hay 39 EPS. Cada prestador de servicios de salud en este momento en el país está haciendo lo que le da la gana. Unos han decidido cerrar porque no vamos a cubrir al personal de salud la protección de bioseguridad hasta que no me paguen las EPS. Otros dicen yo aplico la muestra, otros dicen la muestra la aplica la EPS. Ayer tuve reunión con médicos de 23 regiones del país
Cada región es un mundo distinto y cada clínica lo maneja distinto. Y cada EPS es otro sistema de salud. 39 EPS y cada una toma decisiones distintas. Unas decidieron que era posible cancelar la consulta externa y la consulta electiva, otras están entregando medicamentos a domicilio, otras no. No va a ser posible enfrentar esta tragedia, esta situación y esta crisis si el Ministerio de Salud y el gobierno no asume la rectoría y subordina todo el sistema a los mandatos y decisiones del gobierno nacional y coordina esto con las secretarías de salud. Y esto es muy complicado porque, claro, en esa lógica, en este momento ya hay EPS dándose codo a ver cómo le echan mano a los respiradores y abren unidades de cuidados intensivos para vender en el mercado. Esa no es la lógica, tiene que haber una planeación central desde el gobierno, o sea, se los estoy diciendo porque nosotros queremos, Gustavo, que tomen nota de esto, porque es que esto tiene que hacerse ya, o sea, el ministro de Salud tiene que asumir rectoría ya, de manera que las unidades de cuidados intensivos que se abran y se adopten tienen que tener una compra centralizada, una distribución centralizada de acuerdo a las necesidades de población y las realidades epidemiológicas de las regiones, porque si seguimos en lo que vamos, las EPS se van a dar codo por el negocio y la mitad del país va a quedar sin protección porque no están dentro del negocio, que son población dispersa. Esa, digamos, es la preocupación que hay ahora y eso hay que resolverlo en los próximos 14 días y de manera rápida. O sea, para mañana es tarde para tomar esa decisión y eso se puede hacer. Entonces, esa es una preocupación. Según la Autoridad Distrital de Bogotá, en Bogotá se requieren 3.000 camas de cuidados intensivos. A nivel nacional hay diversas cifras, porque como te digo, como no tienen sistema de información, esto es una mamadera de gallo, donde simplemente cada EPS tiene sus propias cifras y el Ministerio de Salud no logra consolidarlas. Ellos dicen que se necesita llegar a 15.000 camas y que con las 5.000 que se tienen a nivel nacional, más otras 8.000 de cuidados intermedios adaptadas, llegamos a 13.000. Pero eso no lo puede hacer el privado por decisión propia, eso lo tiene que coordinar el Ministerio de Salud. Y eso es lo que no está pasando en este momento. Y es el llamado que nosotros estamos haciendo rápidamente. Carolina, ni siquiera coordinar. Hay países que están tomándose la salud, la están nacionalizando, la están estatizando. Que ni siquiera darles orden. Uno no le puede entregar en un país, ya lo hicimos, pero no puede entregarle la salud a un negociante, que ni siquiera el negociante tiene la culpa. Yo no le echo la culpa a las EPS, pero ¿cómo le confías la salud de tu pueblo, de tus 50 millones de personas a un tipo que tiene un negocio y que obviamente la plusvalía de ese negocio depende de la cantidad de tratamientos que niegue y de la cantidad de mala calidad de drogas que entregue, porque es un negocio? ¿Cómo entrega uno la salud de un país a negociantes, a empresarios? No. Tenemos que volver al monopolio, a tener los estados, no solamente Colombia, tienen que volver a hacerse al monopolio de la salud. Eso es una de las grandes enseñanzas que nos va a dejar el coronavirus. No hay otra posibilidad de enfrentar las futuras pandemias que van a ser más graves, porque el cambio climático va a despertar una cantidad de cosas, que van a venir pandemias más duras, y si los estados no están preparados, pues mire lo que va a pasar. Ya llevamos 25.000 muertos en esta pandemia. Voy con Andrés Felipe. Para terminarte, David, simplemente un detalle nomás para terminar. Dos cosas que hay que hacer ya. El gobierno acaba de decir, el gobierno en el plan de desarrollo habilitó algo que se llama el acuerdo de punto final. Este sistema tiene un hueco fiscal que supera los 14 billones de pesos. Y en el acuerdo no, le regaló 6 billones otra vez. Exacto. Entonces el gobierno dijo, vamos a acelerar el giro de esos recursos. ¿Cuál es el problema? Que dentro de la reglamentación del gobierno le va a girar esos recursos a las EPS. Los recursos no los necesitamos en las EPS. Necesitamos que el ministro habilite ya un mecanismo de giro directo de los 6 billones a las clínicas y hospitales con cláusulas de destinación específica. Destinación específica, porque hay muchos negociantes que están esperando el giro a ver cómo lo meten en otra cosa. Destinación específica para personal de salud, dotación para el coronavirus y todo lo que es suministros. Eso se puede hacer mañana. O sea, el gobierno mañana mismo puede hacer ese giro directo, o no se ha hecho. Y lo segundo, hay que precisar dentro del decreto 444 cuánto de esos recursos, porque pues ahí le van a dar unos recursos al sector financiero, que yo insisto, yo estoy de acuerdo con que se subsidia al pequeño y mediano empresario, pero no entiendo por qué después de haberle dado 17 billones de pesos a los bancos le van a volver a dar
recurso al sector financiero, que es el gran empresariado que ha obtenido 70 billones de pesos de ganancia en los últimos 4 años. No se ha precisado dentro de ese fondo de emergencia nacional que se generó cuál es la distribución y destinación de los recursos. El presidente habla todos los días y no es claro en eso. El ministro tampoco. Muy bien que el ministro nos enseña a lavarnos las manos, los secretarios de salud, pero necesitamos que ellos ejerzan la función que es ser dignatarios de la política del Estado. Nosotros nos podemos dedicar a explicar el lavado de manos, las medidas. Yo soy psiquiatra, puedo dar recomendaciones de salud mental y me he ofrecido para atender gente, pero esa no es la función en este momento del ministro de Salud. No es claro, dentro del 444, cuál es la disgregación de esos recursos para la salud, para atender todos estos asuntos que he señalado. O sea, lo dejo ahí por ahora, David. Vale, Caro. Gracias. Andrés Felipe, digamos, ¿qué hacer en este momento de medidas sociales? Hay sectores sociales, políticos, pues que han hecho varias propuestas que van tanto desde la renta básica hasta un paquete de alivio social. Bueno, está lo de Bogotá Solidaria se queda en casa de Claudia López. ¿Qué crees tú que hay que hacer en términos de medidas económicas, digamos, para paliar la crisis social en medio de esta crisis también humana y digamos, de salud que estamos viviendo en este momento, pero en un país tan desigual, porque no es solo pobre, sino que es brutalmente desigual, porque sí hay formas diferentes de pasar este aislamiento, ¿no? Y eso pues ya lo estamos viendo. Sí, bueno, entonces mira, yo creo que hay que distinguir como dos niveles de propuestas, unas propuestas en el frente fiscal y otras propuestas en el frente social. En el frente fiscal, ¿qué hay que hacer? Pues buscar los mecanismos para garantizar el gasto público que puede soportar todo el conjunto de medidas y de acciones que Carolina señalaba hace un momento. ¿Cuál es el problema? Ya lo mencionaba en la intervención anterior. No es claro de dónde pueden salir esos recursos. Entonces, digamos que hay como 3 niveles importantes de gasto en todos los estados: los gastos en inversión, los gastos en funcionamiento y los gastos en servicio de deuda. Fundamentalmente los gastos en servicio de deuda, es decir, lo que pagamos a los acreedores en términos de intereses y de amortizaciones, son muy elevados. Entonces, algunos están proponiendo, eso es factible, pero eso no va a ocurrir en el corto plazo y hay que manejarlo con mucho cuidado, es declarar una moratoria en el pago de la deuda. Entonces, desde ese punto de vista, se podría hacer. Esa no es una medida inmediata, no se logra porque eso tiene que pasar a negociar con los acreedores y además podría generar problemas en términos del valor del dólar en el país. ¿Por qué? Porque si no es fácil endeudarnos por fuera porque se genera la moratoria y estas acreedores que tienen tanto poder no permiten que llegue dólares a la economía colombiana, el precio del dólar se puede disparar y puede generar muchísimos problemas en la economía colombiana. Es una alternativa, no quiero decir que no lo sea, pero... Si tú fueras el ministro de Hacienda, ¿qué harías? Bueno, en este momento paso a eso. Entonces, por eso está esa alternativa, pero es una alternativa que no necesariamente es inmediata. Acaba de salir el reporte de una de las agencias calificadoras de riesgo, donde le bajan la calificación al país y se la ponen en negativa. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que cuando estas agencias calificadoras desmejoran la calificación del país, si yo me quiero endeudar, me vale más la deuda, las tasas de interés son mayores, porque la calificación baja, en tanto se considera que el país va a tener problemas para el pago de la deuda. Entonces tenemos un problema muy grave ahí. Hay un mecanismo que es un ejercicio de soberanía que tienen los estados, que es muy importante y que constitucionalmente lo tenemos y se puede hacer. Es la posibilidad de garantizar que haya emisión monetaria por parte del Banco de la República para que el gobierno pueda gastar. Esto se puede hacer si la Junta Directiva del Banco de la República lo aprueba por unanimidad. Está definido en el artículo 373, creo que es, de la Constitución Política, y garantizaría rápidamente recursos para el gobierno. ¿Puedes repetir esto? Sí, en un segundito, ¿puedes repetirlo, por favor? Que hay gente que nos está preguntando aquí en Facebook. Sí, la emisión monetaria es que básicamente se le pide al Banco Central, es decir, al Banco de la República, que imprima pesos para financiar el gasto público, el gasto del gobierno. Eso se puede hacer si la Junta Directiva del Banco de la República, que es la que gobierna el Banco de la República, tiene una decisión unánime y permite hacer esto. ¿Esto qué garantizaría? Recursos inmediatos para el gobierno nacional central.
recursos que puede utilizar ya y no necesariamente entrar en una lógica de negociación con acreedores y ese tipo de cosas. Este es un ejercicio de soberanía muy importante que tienen los Para quienes estados. no saben de economía, Andrés Felipe, Pero eso genera inflación, ¿no? eso te iba a Sí, decir. pero ¿cuál es el problema? Que generalmente los detractores de esto dicen que se genera inflación, pero no necesariamente es cierto. ¿Por qué? Porque hoy tenemos en Colombia justamente es un problema de demanda. Es decir, los hogares no tienen con qué comprar porque hay desempleo, los hogares no tienen con qué comprar porque los están despidiendo, los hogares no tienen con qué comprar porque están viendo una caída en sus ingresos. Entonces, desde este punto de vista, el problema es de demanda y si yo trato de financiar esa demanda, no necesariamente se va a generar inflación, pero es en realidad la única medida que hay. De hecho, hay distintos mecanismos para evitar que se genere Puesto una subida en los de precios. palabras muy escuetas, esto es como decir que hay que imprimir billetes. Exactamente. Estados Unidos Imprimir lo hace, dinero. ¿no? Estados Unidos lo hace. Estados Unidos acaba de aprobar un plan, el más grande de la historia en Estados Unidos, de rescate para su economía y se financia básicamente con emisión. Sí, o sea, eso lo hacen las economías. ¿Qué es lo que pasa? En Colombia Lo que pasa es tenemos que un ellos tienen lío. el dólar, nosotros tenemos el peso. Sí, tenemos el peso, pero tenemos esa salida actualmente. El problema es que generalmente se dice que no tenemos esa opción porque genera inflación, pero eso no necesariamente es cierto. Hay que mirar muy bien las condiciones que tiene el país y entender bajo qué circunstancias se podría generar inflación y bajo qué circunstancias no. Obviamente, estas medidas tienen que ser acompañadas por otra. Generalmente lo que puede ocurrir ahorita es que la gente utilice esos ingresos para comprar alimentos. Entonces, es necesario establecer controles para evitar la especulación en temas de los alimentos, etcétera. Por ahora se dice que en el país no hay desabastecimiento, entonces no habría por qué pensar que tendría que subir disparados los precios en el país. Pero Pero ya se es está viendo precios la elevados en el medida, mercado, en sí, la pero tienda, tienen que ver con mecanismos de de especulación también. especulación. Entonces, ahí hay que establecer mecanismos de control. Creo que incluso esta es una España, salida más Italia y varios sensata países han fijado que, control de precios. sí, creo que esta es una medida incluso más sensata que pedir la moratoria en la deuda. Sí, yo sé que políticamente eso puede generar réditos y decir que la deuda externa, todo, yo estoy de acuerdo con que ahí hay muchísimas injusticias, pero para una situación de emergencia como la que tenemos, que se necesita actuar rápidamente en estos 2 o 3 meses, es la salida que se está programando. Europa también lo está haciendo. Europa acaba de relajar todas sus metas fiscales para garantizar que los estados tengan plata Alemania para suspendió gastar. constitucionalmente la regla fiscal. Exactamente. El problema es que en Colombia tenemos esa bendita regla fiscal que nos obliga a buscar, incluso en situaciones de crisis, nos obliga a incluir políticas de austeridad. Eso sería lo más irracional en este momento. Entonces, digamos que eso no tendría ningún sentido. Ahora, ¿qué es lo importante ahí? Que es lo que a veces no se entiende, y es que estas nociones o estas soluciones hay que plantearlas desde una postura sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos sectores, particularmente si uno escuchaba al presidente de Estados Unidos, y eso se replica aquí en el país, que dicen que cómo así que le vamos a dar plata a la gente gratuitamente, que cómo así que la gente va a empezar a gastar, que cuál es la contraprestación de las personas, etcétera. Y no, aquí la visión no puede ser individual. Aquí de lo que se trata es que la gente reciba esos recursos y rápidamente los pueda gastar justamente para garantizar que sistémicamente la cosa funcione. Eso es lo que llamamos macroeconomía. No podemos caer en el error que planteaba Trump, que tuvo que comerse sus palabras justamente, es decir, que él no iba a mantener vagos, latinos, violadores, ladrones, y entonces ahorita tiene que hacer el plan de estímulo más grande y darle a esas personas que ha venido desacreditando y despreciando durante toda su campaña y durante todo su mandato para garantizar que la economía norteamericana no se venga al piso. Entonces, digamos que esta es una noción o una interpretación más sistémica que se requiere en esta situación de crisis. Entonces, ese frente fiscal hay que garantizarle salidas y salidas audaces y salidas también realistas en términos de lo que se puede hacer. La constitución política lo permite, digamos, eso está bajo el amparo de la orden legal que hoy tenemos en Colombia y se puede hacer bajo ciertas condiciones para evitar que en algún momento esto genere una subida en la inflación, etcétera. Ahora, desde el frente social, ¿qué hay que hacer? Pues muchas de las medidas ya han sido ventiladas, se supone o se considera muy importante garantizar, y esto yo creo que es importante mostrarlo, y es que la Constitución política también lo permite. La Constitución política permite la garantía de un mínimo vital para las personas.
Ese mínimo vital se puede dar en especie o se puede hacer monetariamente. ¿En especie qué significa? Que hay que garantizarle a las personas el acceso gratuito por ahora a los servicios públicos, que hay que garantizarle a las personas, ojalá, unos ingresos para que puedan consumir también. Pero esto tiene que ir acompañado con todo un conjunto de alivios que le permita a las personas que logran mantener sus ingresos, que esos ingresos los puede destinar a solventar la crisis y a enfrentarla. ¿Qué significa? Es muy importante declarar la moratoria en todos los créditos que tengan las personas. Créditos hipotecarios, créditos de tarjetas de crédito, créditos de consumo, créditos educativos, etcétera. Todo esto permitirá liberar ingresos para que las personas puedan consumir. Ahora, ha surgido socialmente también, y con esto hay que tener también mucho cuidado, la idea de una renta básica. ¿Qué es esta idea? Y lo explico de pronto para las personas que tal vez no han escuchado esto, y es ofrecerle a cada persona de manera universal, incondicional e individual, es decir, para cada persona en el país, sin ninguna condición, un ingreso que le garantice por lo menos vivir por encima de la línea de pobreza. La línea de pobreza en Colombia, digamos, monetariamente establecida es más o menos 267.000, 268.000 pesos. Entonces, lo que algunos dicen es que se debería hacer eso. ¿De dónde proviene este tipo de medidas? Estas medidas en general han sido formuladas y diseñadas en Europa, y entonces hay que tener mucho cuidado. Aunque yo estoy de acuerdo con la filosofía de estos modelos, hay que tener mucho cuidado con empezar a proponerlas y a lanzarlas sin un estudio debido en el país. ¿Por qué? Porque lo que puede ocurrir es que este tipo de medidas que son audaces y que ayudarían a repensar incluso el sistema de protección social, no solo ante la crisis, sino en adelante, se pueden echar abajo simplemente porque van a ser denominadas como populistas, como que eso es imposible de hacer, etcétera, etcétera, porque no se plantean bien. Los vagos. Exactamente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Entiendo, por ejemplo, que esta es una propuesta que ya se venía realizando, que se venía estudiando con grupos sociales, teniendo en cuenta las especificidades de grupos sociales en el país. Entiendo que la senadora Victoria Sandino ya venía trabajando este tema y entiendo que hay propuestas importantes en esta lógica, más ajustadas a lo que necesitamos actualmente en el país. Bien. Son importantes. ¿Y esto qué significa? Que es necesario replantearnos el modelo del sistema de protección social. Aquí empato con lo que decía yo al comienzo. O sea, hay una crisis social previa y es una crisis asociada al sistema de protección social que hemos edificado. Luego, no tenemos que quedarnos únicamente con la emergencia sanitaria, que hay que enfrentarlo. Creo que Carolina lo ha ilustrado muy, muy bien. Pero también creo que es importante avanzar, como lo planteaba Gustavo, en términos de pensar qué es lo que vamos a hacer más adelante. Es decir, qué va a pasar en julio, agosto, septiembre, cuando la crisis... No se me adelante, no se me adelante. Bueno, entonces cierro con esto. Entonces, hay que pensar en esas salidas y creo que hay que plantearnos, para cerrarlo, medidas audaces que permitan enfrentar la crisis, pero que de una vez hagan o permitan hacer aprestamientos asociados a reformas profundas en el sistema de protección social. Es ahí donde está el problema. Lo voy a decir un poco categóricamente, pero lo que hoy enfrenta el mundo es que tenemos sistemas de protección social que no son capaces de enfrentar o resistir una gripa. Yo sé que el coronavirus es distinto a la influenza, a la gripa normal, pero incluso nos han dicho que las tasas de mortalidad son más bajas, etcétera, pero tenemos sistemas de protección social que no son capaces de resistir a eso. Entonces, en última instancia, el problema está en esos sistemas de protección social, y hacia adelante hay que pensar en cómo se reforma. Quiero hacerles la siguiente pregunta, y es: ¿podemos estar hablando del fin del neoliberalismo, o más que el fin del neoliberalismo? Me lo preguntan también en Facebook. Cuando miro hacia abajo no es porque pues, le estoy mirando en mi celular lo que nos están planteando en el Facebook. Y quiero preguntárselo al senador. Gustavo, ¿podemos estar diciendo que esta crisis evidencia, como lo decía Andrés Felipe, a partir de la precariedad de los sistemas de protección social que tenemos, del fracaso del neoliberalismo? O sea, que se ratifica el fracaso del neoliberalismo. O sea, una dimensión, si se quiere, más ideológica de la crisis. ¿Qué nos está mostrando esto, senador, a su juicio? ¿Cómo lo ve? Y para que ahorita lo debatamos con las demás personas.
Otros dicen, no, vamos a más keynesianismo, otros dicen, bueno, vamos a otras medidas. ¿Cómo lo ven? Ya ese fracaso se venía evidenciando con las protestas que el coronavirus terminó abruptamente, pero ya el fracaso se venía viendo. Lo que pasa es que el coronavirus lo desnuda y lo acelera el resultado, y es que, solamente para poner un caso, el de Inglaterra hoy. Inglaterra pues es un país gobernado por la derecha en este momento, pero como lo escribí hace poquito en un tuit, tuvo que pasarse por todo el repertorio progresista en estos días para poder sortear la crisis, porque es imposible que los estados sigan entregando a manos privadas algunos puntos estratégicos de su economía, como en este caso la salud, la educación, las comunicaciones, etcétera. Hay otros, pero el de la salud, lo que nos está desnudando esto, es ni siquiera el fracaso del capitalismo, sino hay que regresar a ese capitalismo humano, ese capitalismo progresista del que está hablando Stiglitz hoy, porque no hay otra manera, ya está probado. Si llega otra pandemia peor, lo que la están anunciando, pues ya los estados tienen que asumir el control de los sistemas hospitalarios, de los sistemas de salud. Y eso no se hace de otra manera distinta a estatizar. Y estatizar, que es una palabra que no les gusta a los neoliberales, ya hoy es imperativa, ya es obligatoria. No es que me guste o no me guste, sino simplemente lo que estaba diciendo Carolina ahorita. La EPS, como es mi negocio, pues yo me tomo la atribución de si tomo la muestra o no la tomo, si pongo más camas de unidades de cuidados intensivos que cuestan mucho, girarlos directamente, como dice Carolina, a los hospitales, porque si lo gira directamente a la EPS, pues se van a quedar en algunas deudas que tienen, en pagar, digamos, algunos salarios atrasados, en la coima que agarran siempre las directivas de estas EPS. Para nadie es un secreto que han estado involucrados en hechos de corrupción y se van a perder. Entonces no vamos a hacer mucho con eso de la ley de punto final. Yo creo que hoy, si nosotros tuviéramos en las manos la decisión, por eso es que me preocupa tanto que el Congreso no esté sesionando, habría que estatizar ya la salud, darle un golpe de estado a la salud ya, y decir, esto lo maneja hoy el Ministerio de Salud, y vamos a tomar todos estos recursos de las EPS y los vamos a girar directamente a los hospitales contra facturas de compras de equipos, que es lo que necesitamos hoy, y de ampliación de la planta de personal médico, de tomar este 80% que dice Carolina, que existen de personal médico, entre enfermeras, científicos, médicos que están contratados por prestación de servicios, y de una vez vincularlos, hacernos a un sistema hospitalario poderoso, no solamente para superar esta crisis, sino las que vienen. Yo creo que eso es un imperativo hoy en el mundo, y más en Colombia, que tenemos ya 30 años de haber privatizado la salud. Senador, ¿y cómo ve usted el ambiente en el Congreso para ese tipo de propuestas? ¿Qué dicen los partidos? Ayer le mandamos una carta por la iniciativa de Alexander López. Ayer hicimos una carta al presidente del Congreso, a Lidio, pidiéndole que por favor nos reuniéramos, que nos presentáramos en el Congreso con lo que hubiera que hacer, si tuvieran que hacernos unas pruebas a la entrada, o sesionar por comisiones, o un miembro por cada partido, un vocero, pero que estuviéramos ya activos en el Congreso, tomando todas las precauciones. Y nos contestaron que no, que ellos no iban a asumir esa responsabilidad, que era muy peligroso, y no quisieron. O sea, no vamos a reunirnos quién sabe cuántos meses. Y no se puede de manera electrónica porque parece que no es de ley. Habría que hacer una ley, y ni siquiera el presidente va a estar interesado en expedirla dentro de los decretos de emergencia, porque es que no le conviene que haya Congreso en este momento. Está no quiere una crisis con derechos. Como un emperador dictando decretos y aprovechando la emergencia. Bien, ¿qué opinan los demás, digamos, un poco de esta discusión sobre neoliberalismo, keynesianismo? Sí, digamos, ¿qué perspectivas o qué otras perspectivas macroeconómicas se están viendo, digamos, un poco en discusión en las medidas que se están tomando? David, bueno, mira, hay un bueno, asunto dale. que yo quería plantear. Cambiemos el orden. Cambiemos el orden. ¿Quieres que Evidentemente, este virus, ¿sí me escuchan? Sí, bueno, claro. evidentemente, este virus puso en jaque el modelo global neoliberal. Sobre el nacimiento del virus hay dos teorías.
Una teoría que yo califico aún un poco conspirativa porque no tiene suficiente sustento empírico para decir que es sustentable, que es la teoría de que esto corresponde a una guerra biológica de los Estados Unidos contra la China. El punto flojo de esta teoría es que los Estados Unidos está afectado. En este momento tiene 87.000 contagiados y se proyecta que en los próximos 10 días tenga 500.000 contagiados. En este sentido, esa teoría conspirativa me parece a mí que todavía no tiene mucho asidero. Pero existe una segunda teoría. El virus emerge por el desmonte de la salud pública en el mundo. Es decir, en el mundo, en la era del neoliberalismo, hubo una privatización de los sistemas de salud y de la investigación en salud a cargo de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica global, que es uno de los grandes negocios transnacionales que existen, es la segunda industria más poderosa después de la industria armamentista, se dedicó a financiar investigaciones para enfermedades de alto costo y abandonó las enfermedades de las pandemias de los altos conglomerados poblacionales. Abandonó el estudio de la zoonosis. La zoonosis es la segunda teoría clásica en la China del virus. El virus se reproduce en serpientes y en murciélagos. Como se desmontó la salud pública, el ojo científico de la ciencia médica no pudo rastrear, digamos, cómo fue que este virus, que ya había sido detectado en el 2003, logró tal nivel de sofisticación desde el punto de vista biológico para que en este momento tenga ese nivel de impredecibilidad. Claro. Sí. Carolina, una pregunta. Sí. ¿Este mismo virus ya había sido identificado antes? Este virus, el coronavirus, hace parte de una familia de coronavirus. Este es el COVID-9. Sí. Pero es un conjunto de coronavirus, del SARS. Esto en el 2003 ya había aparecido. Sin embargo, fue evolucionando, escapando a la lupa de la ciencia hasta el punto en que en este momento es completamente impredecible. Es decir, la humanidad no había enfrentado un bicho, como decimos nosotros, de esta naturaleza, con este nivel de propagación, con este nivel de impredecibilidad, porque la ciencia médica, capturada por los intereses corporativos de la gran industria, del negocio de la industria farmacéutica, dejó de estudiar la zoonosis, la salud pública y las investigaciones de las grandes poblaciones. Entonces ahora una gripita, que no es tanto una gripa, digamos, un virus puso a tambalear el mundo. Y por supuesto que si por el neoliberalismo y sus políticas de privatización de la salud pública se presenta semejante pandemia, lo que sí está quedando claro es que no son las soluciones del modelo neoliberal las que van a resolver el problema. El ejemplo es Francia. Macron termina de reconocer que el estado de bienestar era importante, que sí era importante tener un sistema de salud público. Los ingleses, que en una época fueron el imperio, donde se inició todo el proceso de, digamos, del Chicago Boys, junto con Chile, Inglaterra, con Margaret Thatcher, lo único que no permitió el pueblo inglés fue la privatización de su sistema de salud. Fue lo único que no permitió el pueblo inglés. Y tiene uno de los sistemas de salud más fuertes del mundo, hasta el punto, pues obviamente, en los últimos años han empezado el proceso de privatización, y eso es uno de los grandes debates que en este momento tiene Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, del progresismo de izquierda, frente a la derecha inglesa, y que el pueblo inglés está entendiendo la situación del desmonte de la salud pública en Inglaterra es gravísimo para la cultura de los ingleses. Entonces, en ese sentido, ninguna de las soluciones pasa por la política del neoliberalismo, porque tienen que haber políticas proteccionistas y tienen que haber políticas de estado de bienestar, de asistencia social, de cambio del modelo económico, que yo lo llamaría, aquí hay que hacer un tránsito hacia lo que algunos teóricos denominan un poscapitalismo, que es, digamos, otro de los debates que se está abriendo en el mundo del pensamiento económico, el poscapitalismo. Carolina, entonces, tu pantalla no está activada en este momento. No sé por qué. Ah, bueno, pero ya la voy a activar, ya la voy a activar. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, te hemos escuchado, no se veía. Entonces, evidentemente, este virus rompe con todo, porque el virus, evidentemente, no vamos a resolver ni siquiera el problema del virus con los valores culturales y el sentido común que ha instaurado el neoliberalismo. ¿Cuál es el individualismo? La libre competencia. Esto se resuelve con sentido colectivo y solidario, que no son justamente el sentido común que ha instaurado el neoliberalismo. El virus, de alguna manera, va a cambiar radicalmente la medicina. Va a cambiar necesariamente los sistemas de salud, en el sentido de que ya las relaciones humanas no van a ser iguales. La cercanía, la virtualización se va a imponer como espacio. Inclusive podría llegar a haber una biopolítica.
el New York Times publicó un artículo de la biopolítica que podría generar este virus en términos de que los estados empiezan a tener control de la temperatura de los cuerpos de las personas, hacer el seguimiento. Es decir, necesariamente tiene que surgir la desmontada salud pública, porque usted no puede resolver el problema del virus. En Colombia, insisto, con el actual sistema de salud no se puede resolver el problema del virus. Es Claro, imposible por las razones que ya hoy leía leí un artículo de Judith Butler que planteaba una reflexión que me pareció muy interesante, y es cómo esta crisis también rompe un poco, también desde la perspectiva de la salud, este principio neoliberal del egoísmo, que tú lo acabas de mencionar. Hay que cuestionarnos éticamente, porque este virus lo que demuestra es que así yo esté bien, comillas, saludable, si los otros no pueden protegerse, yo igual estoy en riesgo. O sea, así yo me proteja todo lo que pueda, si hay alguien contagiado en la calle que no puede acceder a la salud, que no puede curarse, que no puede vacunarse cuando se llegue a la vacuna, pues finalmente todos vamos a estar en riesgo. Obviamente con unos niveles diferentes, porque habrá quienes pueden acceder, porque yo sí creo que en esto sí hay unas condiciones económicas y políticas diferentes, ¿no? De cómo, si puedes ir a un hospital para que te atiendan o no. Pero, pero me parecía que es una reflexión muy importante en términos también de cómo los valores de esta ética, comillas, neoliberal, también empiezan a ser cuestionados. Ahora, te quiero decir que el neoliberalismo, Nancy Fraser ha hecho esa denuncia, la gran exponente del feminismo, el neoliberalismo también ha tenido la habilidad de domesticar los valores de sociedades alternativas o progresistas. Te lo voy a decir la discusión que tengo en este momento con la comunidad médica. El Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud están convocando a los médicos a trabajar como voluntarios, ¿cierto? Entonces están jugando con el discurso del voluntariado para poder eludir la responsabilidad que les asiste de contratar plantas temporales y dejar a las EPS quietas. Mira que el neoliberalismo tiene la capacidad de domesticar valores alternativos y ponerlos a su favor. La discusión que teníamos con los médicos era, y el planteamiento que yo les hacía era, mira, yo creo en la solidaridad y en la ética médica, pero el Ministerio de Salud tiene que ponerse a hacer lo que tiene que hacer, y es poner en cintura a las EPS y asumir el control del sistema, recoger los recursos de los 6 billones y destinarlos a la contratación de las plantas temporales para la atención de la emergencia. Y nosotros como sociedad civil solidaria sí, pero entreguemos nuestro trabajo a la defensa civil, a la Cruz Roja Internacional, a la sociedad civil colombiana que ha tenido más fortaleza que los gobiernos. Que el ministerio resuelva su problema, porque no nos van a jugar con el discurso, no nos van a voltear el discurso de la solidaridad para pauperizar y para eludir responsabilidades fiscales que tienen que asumir las EPS. Entonces, en eso también tenemos que ser muy cuidadosos, y yo ya he dicho, yo como psiquiatra voy a colaborar y como médica me pongo a disposición de la sociedad civil, de la defensa civil, de la iglesia o de las organizaciones que quieren que nosotros participemos, pero el Ministerio de Salud lo que le estamos pidiendo es haga su trabajo, organiza las plantas, organiza los recursos y ponga en cintura las EPS que tienen los recursos allá para poder disponer de personalidad ya mismo para activar todos la prevención y la promoción. Nuestra ética hipocrática no nos la va a doblegar el neoliberalismo para disfrazarnos y para ponernos al servicio de intereses particulares. Ese es un debate muy interesante que tenemos ahora, porque hay una contradicción ética entre el sentido común de la ética hipocrática de los médicos y estas dinámicas individualistas y egoístas. No somos egoístas, no somos individualistas, pero tampoco vamos a ceder a eso. Claro, qué pena interrumpirte. Voy con el profe y la última pregunta, y abrimos unas preguntas que nos están haciendo la gente en el Facebook. Me reportan que tenemos más o menos entre 650 y 700 personas conectadas. Profe. Mira, yo creo que el neoliberalismo o ajustes profundos en el liberalismo o el capitalismo no los genera un virus. Yo creo que eso lo tiene que hacer es la gente, y creo que lo que ocurre en este momento es que se generan condiciones para que se desplieguen y se fortalezcan procesos que ya veníamos viendo aquí en el país. Es decir, yo creo que esto lo que muestra es que efectivamente gran parte de las demandas que traían las personas en ese momento de conflictividad previa en Colombia, pues se están ratificando, se están agravando y muestran que afectan a todas las personas. Ahora, yo creo que sí es importante retomar o tener la idea del discurso de la humanidad, está muy bien,
pero no podemos olvidarnos que al interior de esa humanidad hay personas que sufren esto desproporcionadamente y hay personas que lo sufren peor que otras. Entonces, esta idea de pensar la igualdad, de pensar la exclusión, etcétera, sigue tomando mucha fuerza porque, claro, nos dicen que esto es una pandemia global, que esto nos hace repensar nuestra relación como humanidad, pero ya lo mencionaba Carolina, se mencionaba anteriormente, no es lo mismo el sistema de salud aquí al sistema de salud en Inglaterra, en otros lados. No le pasa lo mismo a las personas que tienen un trabajo estable, un trabajo digno, a las personas que están en la informalidad, etc. Entonces yo creo que hay que plantear muy bien estas disparidades y estas desigualdades para pensar un modelo alternativo. Evidentemente creo que esta es una oportunidad para que repensemos nuestra relación consigo mismo, nuestra relación con los otros seres humanos, nuestra relación con la naturaleza, porque pues sí es necesario hacerlo. Ahí es donde está la situación grave y efectivamente lo que nos muestra es que estamos en el marco no solo de una crisis capitalista o neoliberal, sino también en el marco de una crisis civilizatoria. Entonces creo que se puede avanzar, pero eso lo tiene que hacer la gente. Es decir, las crisis también nos lo han mencionado y distintas alertas se han lanzado. Las crisis pueden ser utilizadas fundamentalmente para garantizar la reproducción del capitalismo, para garantizar más ganancias futuras, etcétera, etcétera. Han circulado ya distintos estudios, distintas formas de apelar a todo esto que se llamó en algún momento las doctrinas del shock, donde en estas situaciones se lleva a cabo la formulación y la implementación de políticas públicas incluso más profundas en relación con la acumulación capitalista, etc. Entonces, lo importante es las personas, la gente, cómo se moviliza, cómo logra generar una conflictividad tal que permita que esas transformaciones que hoy podemos plantearnos como válidas, como sensatas, se puedan llevar a cabo. Sé que hay unas discusiones... También, profe. Perdóname. Hay que disputarse también el sentido de esta crisis. Exactamente, claro, porque es que la crisis en general se puede sortear de distintas formas. Nosotros podemos sortear la crisis ambiental apelando a un discurso de adaptación al cambio climático o apelando a un discurso en donde se tienen que pagar los bonos de carbono, etcétera, etcétera. Es decir, las crisis tienen distintas formas de solución. El capitalismo nos ha enseñado que a pesar de tener muchas crisis, siempre resulta victorioso en esas crisis, tal vez agudizándolas, pero garantizando lógicas de acumulación. Entonces, la crisis hay que disputarla y por eso yo no creo que sea un virus el que nos va a llevar a un mundo distinto, sino la gente misma la que lo tiene que hacer, tomando como referencia lo que está pasando y incluyendo esto en sus horizontes de sentido de lucha, incluyendo esto en las perspectivas de lucha y en la forma como establecemos otros vínculos de solidaridad. Creo que una gran ventaja de lo que está pasando ahorita es que ya se dice en el campo de la política social, no es posible generar lógicas de solidaridad si la gente no se siente vulnerable. Hoy en el sistema de valores que tenemos, lo peor que puede ocurrir es mostrarse uno como vulnerable. Hay que mostrarse como competitivo, hay que mostrarse siempre, digamos, como un exitoso ganador, ganadora, etcétera. Y eso a lo que lleva es a que no se pueden generar formas de solidaridad valiosas. La premisa para ser solidarios es sentirnos vulnerables y creo que hay que aprovechar esa circunstancia para lograr avanzar en criterios distintos de solidaridad. Hay una discusión, hacia eso iba, sí, hay salidas marxistas, keynesianas, etcétera, listo, están ahí. Más allá de esa discusión, que sé que es valiosa, lo que podemos comprender hoy es que la manera como se viene manejando la economía, los fundamentos teóricos como se viene manejando la economía, no tienen ninguna respuesta para la crisis. Es decir, los modelos que nos hablan hoy de cómo manejar la economía, en una economía que tiende siempre al equilibrio, en donde los mercados funcionan solitos, en donde los mecanismos generan por sí solos mecanismos de compensación, estamos dándonos cuenta que no funcionan para nada. Por eso no hay ninguna persona que tenga, empezando por el ministro, que sean formados en esas lógicas de la teoría económica, que tengan respuestas sensatas para ver qué se hace con la crisis. De ahí el llamado también a la formación en las universidades, etcétera, en términos de una cierta heterodoxia, para que tengamos herramientas teóricas, conceptuales, etcétera, que nos permitan enfrentar la crisis. ¿Cómo? Heterodoxia ante los neoclásicos. Exactamente, mire, la crisis no se resuelve con ortodoxia, la crisis se resuelve con heterodoxia, con formas distintas de ver el mundo y con formas distintas de entender los problemas. Políticas públicas, definir un problema es crear el problema. Yo lo puedo crear de distintas formas dependiendo de la teoría en la que esté. Alguien me puede decir que este es un problema exógeno, que vamos a buscar el equilibrio y todas estas cosas que nos han dicho durante tanto tiempo,
pero hoy los únicos que tienen respuesta son los teóricos que han hablado siempre de las crisis. Por eso las respuestas los tienen keynesianos y marxistas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es muy importante replantearnos muchos de estos elementos, incluso en términos de los valores que tenemos, de la forma de afrontar las ciencias sociales, etcétera. Creo que hay una gran oportunidad, pero insisto, esto lo tiene que hacer la gente. El virus no va a provocar una transformación del sistema, lo tenemos que hacer las personas, lo tenemos que hacer mediante lógicas de acción colectiva, lo tenemos que hacer bajo criterios de conflictividad social que permitan las transformaciones. Vale. Bueno, una última pregunta, y hay muchas preguntas del público. O sea, hemos visto más o menos unas 70, imposible contestarlas todas, hemos seleccionado 3. La última pregunta es, bueno, y después de esta crisis, digamos, o sea, cuando se pase la curva epidemiológica, siempre digo mal esta palabra, ahorita la estuve ensayando con Carolina y no fui capaz, pero digamos, después de que pase por lo menos este periodo de aislamiento social que parece que va para largo, porque si volvemos a aglomerarnos, pues todo indica que vuelve a haber problemas, pero ¿qué debería hacerse después de esto? Así cortico, 3 minuticos. Si quieren nos devolvemos así, primero el profe, después Carolina y cierra el senador. ¿Qué debemos hacer después de esto? 3 minuticos. Mira, rápidamente, creo que tenemos claros los horizontes de lo que podrían ser las transformaciones en términos de medidas de política económica, de política social y de cambios institucionales. Esos cambios tienen que hacerse en el marco de una conflictividad social y lo que tiene que hacer la gente es tratar de movilizarse, tratar de llevar a cabo lógicas de acción colectiva que faciliten esas transformaciones, que nos informen y que nos permitan, a partir del aprendizaje que hemos tenido en estas circunstancias, plantearnos formas distintas de protegernos socialmente, de garantizar una nueva forma de solidaridad social y de vínculos sociales, de vínculos consigo mismo y de vínculos con la naturaleza. Eso lo tienen que hacer las personas. Creo que las ciencias sociales, por fortuna, esa ortodoxia y ese dogmatismo no ha acabado con la posibilidad de plantearse alternativas. Ya hemos hablado de algunas alternativas, ahí están, necesitamos es que las personas las acompañen, que las personas las exijan y que verdaderamente podamos llevar a cabo esas transformaciones. Bien. Carolina. Bueno, yo tengo mucho, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, yo tengo mucha esperanza en Colombia, específicamente en la sociedad civil. Yo creo que Colombia tiene una sociedad civil muy fuerte, muy resiliente, que ha podido, digamos, ir más allá con el tema del conflicto armado, cómo se resistió aquí, cómo se transformó, cómo se llegó a un proceso de paz, en parte es por la sociedad civil tan fuerte que tiene en Colombia. Muchos de ustedes que han tenido la oportunidad de viajar, uno por lo menos porque está acá lo subvalora, pero cuando uno sale a otros países del mundo no existe ese nivel organizativo que tiene Colombia. Y la gente es muy creativa. Recientemente me entero, por ejemplo, que ya hay instituciones e industrias que están haciendo el coglicerinado. En este momento ya hay industrias que paralizaron su producción para poder donar telas y pusieron a todo el mundo a hacer tapabocas. Ya hay varias universidades organizándose. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia acaba de organizar a sus profesores para que hagan donación de su sueldo para recaudar 8.000 millones de pesos para dotar la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario. En esa tarea también se encuentra la Universidad de Antioquia, la Universidad de Caldas. Algo parecido también para el Hospital de la Nación. Exacto. Hay diversas iniciativas, hay bolsas que hay gente ya recogiendo en todo el país recursos, donaciones para poder entregar los mercados. Es decir, esta sociedad se va a movilizar mucho más que el gobierno. Y es la que va a poder sacar este país de esta crisis, porque esta sociedad eso sí tiene. Eso es lo que a mí me da esperanza. Eso no implica que no sigamos haciendo seguimiento, exigencia, recomendaciones, apoyo, en los términos que lo queramos plantear al Estado colombiano, a los gobiernos, a que respondan a la altura. Pero estoy segura que la sociedad va a superar la respuesta y eso es lo que a mí me tiene esperanzada. Estoy segura que vamos a poder recoger la plata en el Hospital Universitario de la Nacional para hacer las UCIs y poder hacer la dotación. Eso, digamos, y eso es parte de la ruptura de civilización que tenemos que hacer. Esas pequeñas cosas se pueden volver grandes y yo quiero dejar, digamos, cerrar con ese mensaje de esperanza.
Bien. Gustavo, senador. Yo pienso que hay una conspiración, para que no suene esotérico, se han venido dando unas cosas que tal vez no hubiéramos logrado como sociedad, porque discrepo un poco con Carolina en que somos una sociedad civil muy organizada. A mí las últimas marchas me dejaron un poco decepcionado. Yo pienso que nos aceleró el trabajo el coronavirus. Yo le pongo 3 ejemplos rápidos. Puso el petróleo a $27 y obviamente nos dimos cuenta que una economía que depende casi en 50% de las energías fósiles, ¿no? Entre el petróleo y el carbón, pues no es viable. Con un petróleo a ese precio, ni siquiera es el precio de extracción. Uno sabe que las compañías, si tienen un precio por debajo de $40, pues ni siquiera están ganando. Entonces, de paso ya nos puso en el centro gratis el tema de cómo vamos a diversificar la economía en Colombia, ¿no? Porque ya el petróleo, nos dimos cuenta, bueno, en cualquier momento y vuelve y sube, y etcétera, pero no podemos estar como país, como nación, estar expuestos al vaivén de un precio de un producto. Entonces, como la minería hizo aletargar nuestro sistema productivo, pues ahora es una buena oportunidad. Estamos hablando de lo que va a pasar después del coronavirus, ¿no? Es una buena oportunidad para replantearnos como sociedad qué vamos a hacer con nuestro organismo, con nuestros órganos productivos, qué vamos a hacer como productividad en Colombia. Y ya estamos viendo que es muy vulnerable el tema de los hidrocarburos, porque también lo dijo creo que Andrés al comienzo, el presupuesto general de la nación se basó en una tasa de $63 el petróleo. Entonces en este momento, imagínense, si cada dólar que baja el petróleo representan entre 400 y 500 mil millones de pesos, pues hagamos cuentas, 20 puntos son casi 10 billones de pesos. Y ese es otro déficit que se nos viene encima. Es que las cosas están graves. Y otra cosa que nos arregló el coronavirus es mostrar las debilidades del sistema de salud. Y una cosa que hay que hacer, ya sea este gobierno, que no creo que se atreva, pero sí nosotros en 2022, es derogar la ley 100. Hay que acabar ya la ley 100. Eso es un imperativo para el próximo presidente, que va a ser el que salga de todas estas alianzas y de todas estas... una gran alianza interpartidista que se haga para derrotar al uribismo, que está muy débil, que yo no lo veo realmente. Ya lo vimos el 27 de octubre derrotado, y para 2022 no van a llegar con alientos, y el presidente va a ser progresista, pero va a salir de una gran alianza, el que se llama. Pues obviamente a mí me gustaría que fuera Petro, pero si es otro el que sea, con tal de desalojar del poder esta gente, lo vamos a hacer. Entonces, mire cómo el coronavirus nos va cuadrando las cuentas por todos lados. Y lo otro que nos puso de presente, que eso sí lo hemos visto, que ha sido la parte hermosa de todo este drama, es cómo los cielos se están despejando, cómo la contaminación se está yendo, cómo si el coronavirus durara 2-3 años, pudiéramos cumplir las metas de cambio climático que se establecieron en los protocolos de Kioto y en el Acuerdo de París, y se está haciendo gratis también. El coronavirus lo logró, y toda esta migración o todo este retorno de la fauna a las calles, todos estos animales saliendo, estos pavos reales en Madrid, los delfines de Cartagena, la zaragüeya, ¿cómo se llama esta que salió en Neiva, que la puso? Bueno, todos estos animales que han llegado, que nos muestran como un despertar de la naturaleza, eso también lo hizo gratis el coronavirus. Entonces, en esos 3 sentidos, yo pienso que va a haber muchas cosas positivas que nos va a dejar, y tal vez esto va a sonar un poco, va a caer mal lo que voy a decir, pero son más las vidas que está salvando el coronavirus que las que nos está quitando. Porque si uno mira nomás las cifras, 2-3 cifras les puedo dar aquí en este momento, la sola contaminación al año mata 24 millones de personas, 24 millones, no 24,000, que son los muertos que lleva hoy el coronavirus. Y de repente, si nosotros ya tomamos conciencia de que el camino es ese, ¿no? El de detener el cambio climático, pues vamos a ahorrarnos millones de vidas. Pero hay otros términos, hay otros ítems, por ejemplo, los accidentes de tránsito, son 3 millones de personas las que mueren al año. Entonces, si uno le quita 2 meses, pues estamos hablando de casi 200,000 personas que no se han accidentado ni se han matado, porque todo el mundo tiene los carros guardados y las motos.
Entonces, vamos a empezar a sumar las personas que dejaron de morir. Solamente, por ejemplo, hoy Claudia López decía, no ha muerto ni una persona en Bogotá estos días por atracos o muertes violentas. Todas esas muertes violentas de estos 2 meses que nos hemos ahorrado también van a ser superiores en número a las que nos va a quitar el coronavirus. Ojalá no nos quite tantas, pero yo creo que lo escribí en una carta hace poco que puse en mis redes sociales que se llama Carta del Coronavirus a la Humanidad. Van a ser más los beneficios que nos deje este virus, ojalá no me malinterpreten, que los perjuicios. Senador, muchas gracias. Ahí les digo muchas preguntas. Yo voy a estar 5 minutos más porque tengo otro a las 8, otro programa. Sí. Bueno, y por tiempo también, por respetar el tiempo de ustedes y de quienes nos están viendo, selecciono 2 y se las hago así rápidamente. La primera es, tanto el senador ha participado, ha liderado las marchas, Carolina también desde el gremio médico, yo sé que el profe también desde la academia ha marchado, ha incentivado el pensamiento crítico. ¿Cómo protestar en tiempos de coronavirus, de COVID-19? Sí, es decir, ¿cómo hacemos para que la protesta social que estaba en alza no se nos disipe en este momento? ¿Cómo hacemos para exigirle al gobierno todas estas medidas? Esa es una pregunta, digamos, muy que se ha hecho, que está allí. Y digamos, realmente por efectos de tiempo, sé que ustedes se tienen que desconectar. Hay unos más relacionados con, que tenemos muchas preguntas y muchos comentarios, pero por efectos de tiempo, hagámosle a eso, me parece importante. Y que, bueno, que nos comenten así muy rápidamente ustedes qué están le pediría a mis compañeros que me regalen este turno para Dale. contestar primero, para poderme ir, ¿sí? ¿Se podría? Bueno, gracias, Carolina, y gracias, Andrés. No, yo creo que en este momento no hay un espacio para la protesta. Ya, digamos, una lectura, una película que tú estés viendo, que te guste, tenga que ver con esto, no tenga que ver con esto, como para compartir un poco de ti también para la gente. Bueno, estaba contándoles que definitivamente para la protesta en este momento no hay espacio, porque de todas maneras entra a jugar una cosa que llama la solidaridad nacional, que se ha visto involucrada positivamente. Yo veo que Colombia es de los países que tomó más rápido la decisión del encierro, pero no porque el presidente inteligentemente o su grupo de asesores lo hayan decidido, sino que las redes sociales hicieron un papel importante de presión muy grande, ¿no? Desde que cierren los aeropuertos y lo trataban mal y le decían una cosa a otro. Yo creo que este país se aisló rápido por las redes sociales. O sea que ahí, mire que eso es una forma de protesta. Digamos, no siempre vamos a estar en las calles, pero las redes sociales presionaron tanto, incluso se le volteó mucha gente, uno viendo al Patriota y a Abelardo de la Espriella presionando al gobierno para que cierre el aeropuerto. Entonces, las redes sociales fueron fundamentales, y si Colombia logra aplanar la curva, yo tengo que aplaudir a las redes sociales, más que al presidente, porque el presidente, si no lo presionamos, se hubiera tomado todo el tiempo que hubiera querido para tomar unas decisiones certeras. De hecho, él sabía que todos los casos estaban llegando a Europa y no tomaba acciones para cerrar los vuelos de Europa. Lo hizo por la presión de las redes sociales. De modo, pues, yo felicito a la gente porque han estado protestando. Eso es una especie de protesta. Y obviamente el de las calles hoy no se podría, por salud, ¿no? Porque no podríamos hacer una marcha sin el distanciamiento social, y también por solidaridad con el país. En este momento, pues está la derecha gobernando, pero podría haber estado la izquierda, y yo creo que en estos momentos es cuando se conoce la grandeza de la gente y sobre todo la grandeza política, y es unámonos en esta crisis, después nos volvemos a cascar, pero por ahora mantengámonos unidos. Gracias a todos por escucharnos, por la invitación. Muchísimas gracias por tu presencia, un abrazo muy grande. Con gusto. Y a mis compañeros, Carolina, que tenemos una charla pendiente. Listo. Y esa Gustavo, autoridad. nos estamos comunicando, necesitamos hablar. Sí. Y Andrés, mil gracias, hermanitos, muy amables. Hasta luego. Gracias. Bueno, si te parece, hablo, no sé. Sí, dale. Dale, entonces mira, no, yo creo que la salida es, y lo sigo reiterando, acción colectiva. Mira, la acción colectiva para enfrentar la pandemia, que implica que entremos en unas lógicas
de autocuidado y de cuidado colectivo para poder salir de esta situación, y la acción colectiva que debe hacerse para avanzar en las reformas que ya sabemos se están planteando que se deben hacer para plantear estas reformas a nivel político, económico, social, ambiental, etc. Entonces yo pues el llamado, y considero que la salida es esa. Ahora, ¿cuál es el llamado también? A tener muy claras las propuestas que vamos a impulsar o a las propuestas que queremos que se materialicen vía acción colectiva. Creo que ahí es donde está el problema, y muchas veces el movimiento social y la movilización se diluye cuando no tenemos claras esas propuestas y cuando no podemos ir acumulando pequeñas victorias que vayan mostrando que efectivamente la movilización y esa lucha social puede llevarnos a cierto tipo de transformaciones. En ese sentido, yo hago ya un llamado también a los líderes, lideresas, etcétera, que acompañan estos procesos, a que logremos acuerdos puntuales sobre propuestas y sobre reformas a efectuar que le muestren a la gente que mediante la movilización sí se logran cosas y podemos seguir avanzando en lógicas de transformación del sistema más allá de la emergencia sanitaria que enfrentamos y ya orientada a resolver esa crisis social que venimos enfrentando hace tiempo en el país en términos de desempleo, informalidad, pobreza, desigualdad, etc. Vale. Profe, ¿y un libro, una película y una canción? ¿Un grupo que le guste? Bueno, el libro yo recomendaría en este momento Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que nos muestra efectivamente lo que pasa ahí en estas circunstancias en donde somos tan sumamente vulnerables, qué es lo que empieza a surgir ahí entre los seres humanos y cómo podemos, digamos, enfrentar estas situaciones. Entonces yo recomendaría ese libro. En cuanto a películas, creo que es momento de reconocer desigualdades, de reconocerlas, de verlas, que atraviesan la sociedad. Entonces yo recomendaría Babel, de González Iñárritu. Creo que es una película muy buena para mostrar estas situaciones. Y pues una canción, pues no sé, buscaría una canción que dé esperanza. Yo siempre a mis estudiantes les digo que hay una canción que es como el himno de la juventud de todos los tiempos. Molesto con eso, que es una canción de Sex Pistols, que se llama Dios salve a la reina, donde repiten reiteradamente que no hay futuro, y creo que es momento que la juventud diga que verdaderamente si seguimos como seguimos no hay futuro, y lo que espera uno de una juventud, digamos, que se movilice es que piense siempre que no hay futuro, más allá de una juventud integrada, una juventud que está entrando en las lógicas del éxito personal, de pisotear a los otros, de darle codazos a los demás. Entonces creo que lo que uno espera de la juventud es que diga que no hay futuro, para que salgamos a movilizarnos, para que intentemos transformar las cosas y no lleguemos a unas situaciones de integración sistémica como las que estamos viviendo hoy. Profe, muchas gracias. Claro. Bueno, entonces estaba aquí pensando sobre lo que dijo ahorita. Estaba aquí pensando, ¿ya me escuchan? Sí, pero no se te ve la cámara. Ya. Estaba aquí pensando que me preocupa mucho lo que dijo el senador Bolívar, de que no está sesionando el Congreso de la República, porque si bien esta pandemia debe restringir algunas libertades democráticas, como la libertad de la protesta, para proteger un bien superior que es la salud y la vida, me parece demasiado preocupante que esto incida sobre el aparato de justicia y sobre el Congreso de la República, porque pues en este momento el aparato de justicia está operando vía virtual y las tutelas usted las puede interponer con correo. Bueno, esos son mecanismos que ya existían, pero preocupa bastante eso. Habría que mirar, digamos, alternativas frente a eso. Lo positivo de eso para la protesta es que entonces se detiene el proyecto de reforma laboral y pensional que tenía pendiente el gobierno de Iván Duque. Eso es lo positivo en medio de lo negativo de que haya un Congreso cerrado, que me parece una situación, digamos, para el orden democrático y para el sistema político que hay que digamos, pensar. Pero en términos de la protesta social, yo creo que este es un momento, digamos, donde se evidencia todo el pliego de peticiones que estaba haciendo la sociedad colombiana a través del Comité de Paro.
en este momento está casi que evidenciado claramente cuáles son las dificultades y todo el país está viendo cuáles son los problemas del sistema de salud, que esto no es un asunto ideológico, que esto no es un asunto que nosotros nos inventamos, sino que hay que reformar la ley 100. Lo que sigue acá es una reforma estructural a la ley 100 que implemente la ley estatutaria de salud que ya existe. Eso, digamos, tiene que ser claro. En ese sentido, las modalidades de movilización tienen que estar de acuerdo al momento político y social y sanitario del país. Es un momento en que no tenemos por qué estar en las calles, ni siquiera arriesgar a hacer asuntos de 20 personas o de 30 personas. Tenemos que ser creativos, cacerolazos desde la casa, redes sociales. En caso de que se reabra el Congreso de la República, hay que pedirle al gobierno de Iván Duque que detenga su reforma pensional y laboral y todas las reformas, porque dado que estamos en un estado de excepción y en un momento excepcional, donde no se puede expresar la oposición ni la protesta ciudadana frente a las políticas del gobierno, el gobierno tampoco tendría por qué estar en el Congreso de la República adelantando ningún tipo de reforma. Como te digo, eso es hipotético. Porque una tregua legislativa, ¿no? ¿Qué? Sí, una tregua legislativa. Por ejemplo, Macron dijo no hay reforma pensional por ahora, no hay posibilidad de discusión de medidas que requieren participación ciudadana, protesta ciudadana, más amplias discusiones. Exactamente, y yo sí le pediría a la ciudadanía que tenga mayor conciencia de su sistema de salud. La salud es un tema que no está en la agenda pública de este país, ni siquiera tiene una incidencia importante, es decir, dentro de las preocupaciones de los colombianos, siempre en los primeros 4 puntos aparece la salud, pero a la hora de votar eso no importa. En la agenda política del debate electoral de Bogotá ese tema era marginal, ese tema no tenía mayor interés para los principales candidatos. Hoy todos los gobernadores y los alcaldes se tuvieron que volver expertos en salud, tuvieron que entenderlo porque no fue importante. No has tenido la importancia que debería tener para la agenda política alternativa y para la agenda social. Entonces yo sí pido un momento de reflexión a la ciudadanía consciente sobre nuestro sistema de salud, sobre lo que está pasando y cómo perdimos nuestro sistema de salud completamente privatizado y que tenemos que hacer una masa crítica para en un momento posterior reformar este sistema. Tenemos que reformar este sistema y hay que generar esta base social para que respalde esa reforma. Ese sería mi mensaje. La película, pues mira, en este momento, pues no se me ocurre nada. Ahorita me voy a ver, me recomendaron que estaban dando Freud en Netflix. No es que les esté recomendando, sino que les voy a contar lo que voy a ver. Vale. El libro, hay un libro muy interesante que se llama Biocivilización, que son un conjunto de ensayos. Ahí inclusive uno de esos ensayos es de Juan Carlos Monedero, de algunos intelectuales del Foro Social Mundial, donde analiza toda la crisis civilizatoria, que es lo que está desnudando el coronavirus. Y la canción pues también puede estar sesgada porque pues por una razón fortuita estoy tratando de aprender algo de ópera y estoy escuchando a María Callas. No es una buena recomendación para el momento, pero me parece una música muy bella que estoy aprendiendo a conocer y recomendaría escuchar a María Callas en algún momento de sus vidas. Listo, David, bueno, muchas gracias. A Andrés Felipe, a Carolina, a Gustavo, a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live, infinitas gracias por su tiempo, por su atención en un momento tan difícil. En este momento de vulnerabilidad en el que todos estamos preocupados por nuestra vida, yo voy a recoger palabras de las 3 personas que hablaron aquí. Es momento de que esta sensibilidad, de que esta preocupación, de este sentimiento de vulnerabilidad por nuestro futuro como especie, como humanidad, nos debe convocar acciones colectivas, nos debe convocar a disputarnos el horizonte de sentido de esta crisis, nos debe convocar a transformar estas realidades. Es cierto, es absolutamente evidente que el origen, ya nos lo explicaba Carolina, el hecho que ni siquiera hemos podido detectar el origen a tiempo de este virus sí tiene una relación política con decisiones que se han tomado de desmonte de los sistemas de salud, de dejar de investigar, de afectar la salud pública, de intereses económicos. Hay que develar esto, hay que disputarnos un horizonte más solidario, un horizonte de cooperación, de transformaciones, no solamente en nuestras prácticas individuales, sino en la forma en la que estamos produciendo, la forma en la que se organiza la economía, la forma en la que se organiza la política, cuáles son nuestras prioridades a la hora de votar,
Estamos sufriendo las consecuencias de tener un presidente claramente de ultraderecha, un presidente además poco capaz evidentemente para sortear una crisis de esta naturaleza, plegado a los gremios, plegado al sector financiero, que está poniendo por encima el lucro sobre la vida. Y es un momento para que eso nos convoque a mucha acción colectiva, a mucha transformación. Ya lo dijo el profe Andrés Felipe, este bicho no nos va a cambiar por sí solos, ni va a cambiar la realidad por sí sola, dependerá de nosotros y nosotras, de que esta crisis no salgamos más egoístas, con menos derechos, con menos perspectivas de vida, sino por el contrario, con más derechos, con más democracia, con mayor igualdad, con menos pobreza. Y hacia allá tenemos que disputar el horizonte de sentido. Este café lo hacemos también para reflexionar críticamente sobre realidades muy complejas, dolorosas, como las que hablamos el día de hoy acá, pero estamos seguros que como humanidad no podemos perder la esperanza de transformación, de lucha, de pensarnos y construir realmente un país diferente, porque estamos seguros y seguras que mientras haya esperanza, hay alternativa. Así que muchísimas gracias, abrazos y abrazos a todas y a todos. Bueno, hasta luego, un abrazo muy grande, que se cuiden mucho y bueno, seguimos en contacto durante este aislamiento. Un abrazo grande para todos, para todas. Hasta luego, muchas gracias, un abrazo inmenso y muchas gracias, David, por la invitación, Andrés. Seguimos conversando sobre estos asuntos. Una invitación, los invitamos a que consulten las redes sociales de este programa. Se me perdió ahorita, Esperanza Café en Twitter y Café Esperanza Colombia en Instagram. Allí van a encontrar los 23 capítulos que ya llevamos de este Café Esperanza y todos los jueves, cada 15 días a las 6 de la tarde, mientras dure esta cuarentena, por Facebook Live nada más, y cuando volvamos, vamos a volver al Café Saman, el Parway. A quienes viven por ahí, por favor, pidan domicilio allí a ese restaurante. Es un restaurante que apoya medidas solidarias, que apoya este tipo de iniciativas, que es de una pareja muy hermosa, una pareja muy bonita de jóvenes que están emprendiendo con su negocio y que nos ha acogido durante ya casi un año en su café. Entonces ellos también están muy preocupados por lo que está pasando en este momento. Mi abrazo, nuestro abrazo para ellos y por favor acompañemos y acompañemos a ellos y a quienes podamos en medio de esta crisis también. Un abrazo muy grande desde el corazón. Momento de acompañarnos entre todos y todas, y hoy también la exigencia de solidaridad. Un abrazo y abrazo para todos.